para sugerirles algunas cosas que deben tener en cuenta a la hora de diseñar la clase, ¿ok? Entonces, empezamos por el tema de la clase, ¿cierto? Que es bien importante el tema de la clase. Yo tomé como ejemplo la planeación que hizo Miguel Ángel Bejarano, pues sin el permiso de él, pero creo que no hay problema para eso, ¿cierto? Bueno, esta pregunta inicial por ahora no es tan importante. Para mí lo que es importante serían el tema de la clase y el curso. Deben guardar una relación. ¿Por qué? Por la edad. ¿Sí me entiendes? ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces digamos que el primer aspecto aquí es, que me parece que es muy importante, es el que refiere a la primera columna, y es qué aprendizaje se espera que el estudiante desarrolle. Hay como aquí, como les digo, aquí hay que ser muy concretos al determinar los aprendizajes y tratar de contestar, digamos que al escribir, dar respuesta a la pregunta que está formulada arriba. ¿Qué aprendizaje se espera que el estudiante desarrolle? Entonces, como el tema de clase es coordinación y trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo que yo les pongo acá sería: mejorará su capacidad coordinativa. Pues está un poco general, ¿no? Pero podría ser mejorará su capacidad de coordinación, por ejemplo, ojo-pie o ojo-mano, o mejorará su capacidad de coordinación dinámica general o dinámica específica. ¿Sí me entiendes? Pero así puntual. Ok. Esto no es aconsejable, sino es muy puntual, muy concreto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. otro ejemplo, sí, tendrá una mejor disposición para trabajar en equipo. Eso aludiendo al tema de la clase, ¿cierto? Entonces, cosas muy puntuales. Bueno, vamos a la segunda casilla. ¿Qué contenido se espera que el estudiante aprenda? Como el tema de la clase dice coordinación y trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, el tema aquí es, el tema a trabajar es coordinación, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de coordinación dinámica general, coordinación fina, coordinación ojo-mano, coordinación ojo-pie. ¿Y cuál otro tema para ti que está allá arriba en verde? Trabajo en equipo, ¿cierto? Sí, ya sería también la coordinación, obviamente, digamos, en parejas. Bueno, pero el contenido a trabajar es coordinación en clase, ¿cierto? Ya la manera como lo hagamos, eh, ya corresponde más acá a esta casilla. Bueno, pero sí quedó claro acá nombramos. Por ejemplo, si arriba dijera patrones básicos de movimiento, aquí entonces colocamos patrones básicos de movimiento y ponemos saltar, lanzar, atrapar, girar. ¿Sí me entiendes? Especificarlos un poco. ¿Ok? Sí, sí, señor. Sí, Sí, Majo, señor. estamos más o menos. Bueno, Sí, está claro. Sí, sí, aquí, señor. aquí en metodología nos vamos a basar en Musca-Mosto. Ustedes ya vieron, ¿cierto? Metodología de la educación física, ¿sí? La estamos viendo hasta ahora, profe. Ok, ¿con quién van a ver? La estamos viendo con el profesor Luis Guillermo. Luis Guillermo Giraldo. Sí, señor. Y de pronto van a ver a Musca-Moston. Pues por el momento estamos viendo como un documento que es metodología de la educación deportiva de Sí, Pila, yo no sé. Augusto Pelateleña. Ok. Sí, estamos Pero viendo ese documento. sería muy bueno bueno, yo de pronto si me encuentro con él, sugerirle que trabaje a Musca-Moston, porque él habla de estilos de enseñanza. Entonces los estilos de enseñanza son estos que yo les señalo acá.
Entonces es muy importante que ustedes digan, bueno, para el desarrollo de esta clase voy a utilizar mando directo, si es con los pequeñitos. Asignación de tareas, enseñanza recíproca, que significa pareja, ¿cierto? Descubrimiento guiado, resolución de problemas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Sí estamos? Sí, señor. Sí, Ok. sí, señor. Bien. Entonces, eh, es muy importante que se apoyen en Musca Boston, ¿entendido, Majo? A Ok, veces en profe. una clase uno puede utilizar 2 o 3 estilos de enseñanza o uno solo. La idea es que se alejen del mando directo, ¿cierto? Y que se acerquen mucho al descubrimiento guiado. Para mí el ideal sería este. Gracias, Pato. Ok. ¿Listo, Majo? Sí, Bueno, señor. lo otro, eh, me necesito que vayan comenzando a hablar qué es de metas didácticas. Las metas didácticas son como las técnicas que yo utilizo para realizar la clase. Entonces, por ejemplo, eh, duración de las actividades. Esa sería una meta. Por ejemplo, que la duración de las actividades no sea superior a 4 minutos. Esa es una meta didáctica, ¿entendiste? La segunda, Sí, por señor. ejemplo, ¿qué tipo de actividades? Entonces, eh, digamos que el tipo de actividades. Por ejemplo, entre esas están las lúdicas. Las lúdicas, entonces, lúdicas, eh, ¿cuál otras? Recreativas, ¿cierto? Formas jugadas. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que una meta didáctica es que todas las actividades que yo diseñe o proponga deben tener un alto componente lúdico. Entonces, por ahora comiencen con unas 2 o 3 metas didácticas. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Ah, señor. ¿sí? Sí, Entonces, señor. bueno, entonces aquí voy a, voy a hacer unas de manera concretas. Las actividades propuestas no, ¿cómo se dice? No excederán, no sé si se escribe así, los 5 minutos. ¿Sí está claro? Sí, Eh, señor. bueno. El componente lúdico estará presente en todas las actividades. Es decir, que desde el momento en que tú haces activación, lo haces a través del juego. Si ves, si te das cuenta, me estoy haciendo entender ahí. Sí, 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 señor. bueno, Sí, ese principio está claro. ok. Bueno, ahora pasamos aquí al tipo de actividades. Entonces, si aquí yo digo que descubrimiento guiado, por ejemplo, voy a ponerlo, no se la voy a poner acá en otro color para diferenciarlo, pues aquí las actividades me tienen que demostrar que hay descubrimiento guiado. Es decir, que aquí tienen que evidenciar el tipo de estilo de enseñanza que ustedes proponen. ¿Entendido? Tiene que haber una relación entre esta y esta. ¿Ok? Bueno. Sí, o sea, digamos, hay un descubrimiento guiado en esa donde dice parte central, que dice como según indique el docente, los niños tendrán que formar grupos determinados que determinando un número de integrantes rápidamente. Entonces Sí. ahí estaría como uno decir grupos de 5, ya los niños mirarán o contarán si están 5 o buscar a alguien, ¿sí? Sí. Esa sería.
Una. Aquí sería comando directo porque el profesor les está diciendo lo que tienen que hacer. Ah, ok. ¿Ok, Majo? Mm, Ok. Si fuera descubrimiento guiado, ¿cómo sería? Dame un ejemplo de descubrimiento guiado. Los niños encontrarán varias formas, como para no ser tan, varias formas de hacer rodar los aros. Vamos a suponer que, que, que estamos trabajando con aros. Okay, ¿viste? Entonces aquí sí hay descubrimiento guiado, porque son los niños los que van a encontrar maneras de, ¿ok? ok, sí, listo, La sí, otra sí. parte aquí es que aquí siempre debe haber una activación, una fase de activación, yo diría aquí que una fase de ambientación, es decir, yo les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Activación. Por ejemplo, en 2 minutos se les presentará al niño una idea general de lo que se va a hacer en clase. Eso podría ser una pequeña ambientación, ¿cierto? O tú les dices, bueno, hoy vamos a intentar varias cosas, vamos a hacer. Eso es muy importante hacerlo, porque los niños van a estar a la expectativa de. Esta parte, por ejemplo, a Miguel Ángel le hizo falta acá, ¿ok? Pero pues como estamos en un proceso formativo, lo que pasa más es que yo hago mucho énfasis en lo pedagógico, porque me parece supremamente importante. Claro que lo investigativo también lo vamos desarrollando. Entonces, aquí quedó claro esta parte. Bueno, Sí, señor. primer día, entonces, qué presentación del grupo, caminar por el patio sin orden. Sí, bueno, toda esa parte. Pero la activación debe dedicársele cierto tiempo, entre 8 o 12 minutos. Y la activación implica movilidad articular, aumento de frecuencia cardíaca. Pongámoslo aquí, cierto que no, aquí eso no sobra. La fase de activación implica, pongamos aquí una viñeta, entonces implica movilidad articular, a no ser que se hayan inventado otra cosa, aumento de la frecuencia cardíaca, empezamos suave y vamos aumentando la intensidad del ejercicio, ¿entiendes? Y está claro, Majo, y estiramientos. Sí, Eso señor. Sí, más o señor. menos aproximadamente 12 minutos. ¿Ok? Bien. Y aquí, bueno, pues vienen todas las actividades que ustedes, y las actividades tienen que tener relación con esto que ustedes proponen acá, y con los contenidos. Tienen acá el énfasis está en la coordinación dinámica y el trabajo en equipo. ¿Ok, Majo? Pues aquí yo no le hice muchas, pero por ejemplo en este caso me gustó porque tiene muchas actividades. ¿Ok? Y acá está el tiempo, está muy bien, cada actividad al frente. Bueno, esto, digamos que lo más conveniente aquí es escribir así, la abreviación de minuto. ¿Ok? Para evitar como. ¿Listo? Bueno, ¿qué recursos va a utilizar? Patio y aros, balones, todo. Ahí no hay mayor lío. Y entonces acá, ¿qué se evalúa acá, Majo? Ojo con esto. Se debe evaluar los aprendizajes propuestos. Es decir, lo que yo pongo acá al comienzo. ¿Ok? ¿Qué pongo aquí? Vamos a suponer que fueron estos dos. Aquí al comienzo, a mi lado, a nuestro lado izquierdo. ¿Está claro? Mira, Sí, señor. si yo pongo que el aprendizaje que yo propongo para esa clase o para varias clases es que el niño mejore su capacidad coordinativa, pues lo tengo que evaluar acá. Y entonces, ¿desde qué criterio evalúo? ¿Cierto?
Puedo evaluar el nivel de participación, el niño es muy participativo, muy activo, o se pierde, o es flojo, bueno, no sé. Y el nivel de ejecución, ¿cierto? De manera adecuada, de manera aceptable, de manera excelente, de forma excelente, ejecuta, bueno, ahí por eso les puse puntos suspensivos. Eso era en términos generales. ¿Listo, Majo? ¿Tienes Listo. alguna Entonces, digamos pregunta? que en Dime. la forma de evaluación se podrían utilizar métodos, ¿sí? O sea, digamos como un test, como una rúbrica. En la evaluación, sí, claro. Sí. Sí, Digamos en este caso, que sería la coordinación y trabajo en equipo, se podría hacer una rúbrica, que sí. es donde uno se da cuenta si la capacidad coordinativa mejoró, que digamos es lo que hace falta y eso. Evaluar a través de una rúbrica, pero entonces tú pones como referenciarla, ver rúbrica en tal parte, ¿sí me entiendes? Puedes crear un vínculo, Listo. no sé. Sí, claro, eso sería el ideal, que tú los pones, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿y cómo evalúo? Eh, evaluar lo actitudinal. Entonces, ¿cómo evalúo lo actitudinal, cierto? Profe, digamos, y en ese caso, o sea, toca evaluar niño por niño, y si uno no se sabe los nombres ni tiene lista, no tiene nada. Ah, sí. Eh, digamos que lo ideal es que en cada clase se evalúe. Sí. Al final de la clase tú seas capaz acá de plasmar algo, algunos conceptos, algunas opiniones, ¿cierto? Sí. Digamos que con base en los aspectos contemplados en la rúbrica, se nota que la mayoría de los niños, pero entonces tú tienes ahí un referente fundamental que es ¿cuál? Los elementos que están contenidos en la rúbrica de evaluación. Entonces uno dice, O sea, se podría hacer, digamos que una evaluación general, ¿sí? Como, sí, supongamos, los niños de tercer grado están en un nivel, digamos que excelente en en la coordinación o algo así, sí, supongamos. O les hace falta, digamos que en la coordinación de óculo manual, así. ¿Sería sí, eso? entonces tú puedes decir para esa clase, terminó la clase, entonces tú dices, aquí en la planeación de la clase tú debes decir, bueno, la clase se hace a través de la observación directa, la evaluación se hará a través de la observación directa, ¿cierto? Teniendo en cuenta los criterios especificados o determinados en la rúbrica. Entonces, quien lee el plan de clase dice, no, pues la niña María José tiene claro qué va a evaluar y cómo lo va a evaluar. ¿Entendido? Entonces, lo que generalmente uno hace es evalúa a través de la observación directa, pero tiene unos criterios para, ¿cierto? Por ejemplo, por eso yo hablo acá de niveles de participación y niveles de ejecución, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Pero es para Sí, que sí, señor. lo vayan pensando y se vayan untando de eso. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora cosas de forma, aquí está bien. Ok, aquí en términos generales, aquí por ejemplo, el formato no sé, y aquí faltó la sesión 1, ¿cierto? Aquí pues hay un problema de esto, es todo. Aquí pueden poner al profesor titular, al profesor del aula si quieren, no sé. No me gusta ser tan egocéntrico. Y en cuanto a cuestiones de forma, necesitamos, yo por eso esta casilla que es la que más utilizamos, donde las actividades propuestas acá es la más grandecita. Entonces ustedes la pueden ampliar acá un poco. ¿Sí ves? Como para que todo quede muy condensado en una sola hoja. ¿Ok? Por ejemplo, acá, Listo, profe. cuando utilicen viñetas, mire, cuando ustedes utilicen viñetas, ustedes inician acá al lado izquierdo, le dan un guioncito y le dan espacio, entonces inmediatamente nos da esta sangría. Pero si yo le doy con control Z, mira, disminuye y así gano más espacio.